Buenas, nuevo video. Hoy vamos a tocar el clásico Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis. Y vamos a hacer una versión para acompañar, es decir, no es que vamos a tocar la melodía, porque la melodía está buena para ser cantada en este caso, pero no tanto para ser tocada instrumental. Entonces vamos a hacer algunos patrones de rock and roll clásico dentro de este tema, ¿sí? Pero son ideas que las podés llevar a otros temas. Vamos a arrancar, la intro. Las dos manos lo mismo, vamos a hacer sol, la, si, do y descanso. Después de ese sol, la, si, do, ahí viene la melodía. Ahora lo mismo con do, re, mi, fa. Muy bien, ahora se viene mi, fa, fa sostenido, sol. Como que me arrepiento, voy para atrás. Sol, sol, fa, fa. Y termino con la frase que arranqué. ¿Cómo quedó toda la intro? Ahí en el silencio aprovecho a acomodar la mano. Y ahí empieza el movimiento. Vamos ahora con la mano izquierda, lo que sería el tema. Vamos a arrancar en do, do, sol y do, la. Es decir, hacemos las quintas y las sextas. Se va a usar mucho este intervalo. Y vamos a hacer un compás de do, sería esos 4 tiempitos. 1, 2, 3, 4. Bueno, eso lo hago 2 veces. Ahora voy a ir 2 veces a fa. En fa, ¿qué hice? Hice fa y do. Voy a poder hacer con estos 2 dedos. Fa y do y fa y re. Ta, ta, también 4 veces. Ahora va a venir una vez de sol, que sería sol, re y sol, mi. Una vez de fa. Y termino en el do. ¿Cómo sería la vuelta completa? Entonces tenemos do, un compás. 2 compases de do. Voy a fa, un compás. 2 compases de fa. Voy a sol, uno solo de fa. Y termino en el do. El do puede terminar con do o con do y sol, si querés, eso como quieras. Acá va a haber muchas cosas que yo te voy a decir, lo podés hacer así o de la otra manera. Es decir, porque estamos en música popular. Esto tiene vida y lo podés refaccionar, lo podés arreglar a tu técnica, obviamente, y también a tus gustos personales. No es que hay un patrón que lo tenés que hacer siempre, porque si no ya va a empezar a sonar como algo prearmado, ¿sí? La idea es que tengas muchas herramientas y las vayas mezclando. Bueno, bien, tenemos ahí, eso sería la primera parte. Vamos un poquito a la idea que vamos a utilizar en esta parte A. ¿Qué va a ser? Vamos a utilizar do, mi, sol y do, fa, la. Pero mira qué vamos a hacer. Vamos a hacer este crash, este golpe. Que golpeamos el mi bemol. Y hacemos mi, sol con do, fa, la con do. Y eso sería, un compás sería. Entonces, de eso va 2 veces. A veces, si querés, no le das con el mi bemol, la haces directamente. O, de vez en cuando, le puedes dar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en fa. Vamos para atrás y hacemos con fa, la, do y fa, si bemol, re. Y esto quedaría. Bien, entonces tenemos 2 compases de do. Me voy a fa. Ahora viene en sol. Ahora viene en fa. Y cortamos en do. Y en do podemos hacer un acordecito. Mi, sol, si bemol, re. Un acorde séptima novena. Un do séptima novena. Sí, particular, que se ha usado mucho en este género. Bien, esa sería la parte A. A practicarla, vamos a unirlo ahora. Y esto sería. Fíjate que tu dedo índice y pulgar van a hacer lo mismo que el dedo chiquitito de la mano derecha. Sol acá, la acá.
fa, ta, ta, ta. El que queda siempre solo es este do. Como versión un poquito más desarrollada, también le puedes hacer en lugar de 1, acá, puedes hacer doble. Como un poquito más cargado, pero bueno, seguimos de a 1. Lo mismo en fa. En sol. En fa. Y en el final de do. Eso quedaría entonces después de para the show is fun. Y ahí va. Una pequeña entrada que esto sí lo hace a veces cuando lo toca como un enganche desde mi bemol y sol, ¿sí? Que es esta tercera menor. Estamos en do mayor, pero esta tercera menor le da ese toque especial. Tenemos mi bemol y sol, como decía, y esto lo metemos de para pa. Metemos 3 toquecitos y ahí arranca. Una vez más. Para pa. Otra cosita que si lo ven siempre van a ver que mete por todos lados, glissando hacia arriba, hacia abajo. Idea del glissando, bueno, con el pulgar de costado más bien relajado, dejar caer el peso pero flojo, digamos, no con fuerza porque eso te lo va como a trabar. Y eso si sale lo podés meter antes del cambio. Si querés aprender más de acompañamientos de varios géneros, te dejo acá el link para Cantantes al Piano, que es un curso especial pensado para darte herramientas para acompañar distintos géneros. Acompañar a cantantes o si vos cantás, autoacompañar. Bien, y vamos ahora a lo que sería el tema B. El tema B va a arrancar en fa. Son los mismos acordes pero en otro orden. 2 de fa, baby. 2 de do. Fa. Y ahora acá en sol corto. Sol, 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 sol. Pa, sol, 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 sol. Pa, sol, sol, sol. Para, ma. 2 de fa, 2 de sol, 2 de fa, 1 de sol. Y todo este jueguito con sol. Ese es todo el tema B. Bien, vamos un poquito ahora a la mano derecha. Acá en la mano derecha podrías hacer, si querés. Perdón, acá. Hacer el mismo patrón que antes. Vamos a incorporar nosotros las notitas de las corcheitas estas. Vamos a hacer, cuando viene el fa, sol, do, mi bemol, que sería una novena, una quinta y una séptima de fa. Entonces en este caso, el segundo acorde, que era cuando íbamos a do, vamos a hacer sol, si bemol y mi. Volvemos a fa. Y el corte en sol, vamos a hacerlo fa, si, re. ¿Cómo quedaría hasta ahí? Kiss me, baby. Y ahí viene el sol. Y ahí nos vamos a ir a eso mismo, pero una octava abajo. Y acá lo vamos a ir ascendiendo en la disposición. Vamos a hacer el primero, fa, si, re. Después el fa lo vamos a mandar arriba, si, re, fa. Y después a ese si, re, fa le vamos a agregar el la novena. ¿Sí? Entonces nos queda pa pam pa 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 pam pa pam pa pam para pa 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 pa. Y entonces ese último te quedó el si, re, fa, la. Si querés más tensión en lugar de re, tocas lo que sería el re sostenido, ¿sí? Una quinta aumentada. También podrías hacer si, re, fa, la sostenido, una novena aumentada. También dependiendo del grado de tensión que quieras, ¿sí? Ahí, muy podrido ahí. Si no, ahí. Bien,
Luego de esto, luego del final del tema B, el tema otra vez el tema. Lo que hicimos entonces en este tema B fue las corcheitas, taca, taca, ta, 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 todas continuas. Muy bien, ahora, después, bueno, hay solitos, hay diferentes cuestiones, pero estructuralmente no hay nada más en el tema. Para los solos que puedes usar, bien, obviamente la escala de blues, esa es tu escala más amigable para este género, para este tema. Do, que sería do, mi bemol, fa, fa sostenido, sol, si bemol, do, mi bemol, fa, fa sostenido, sol, si bemol, do. Puedes utilizar siempre, por lo menos para practicarlo, después la rompes la digitación, no hay problema, pero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Esto primero lo puedes practicar en negras, mientras pasas la vuelta, después en corcheas, después jugar, podrías en tecillo. Quizás cuando más rápido vas, también te conviene usar el pulgar como dedo pivot. Y ahí es donde empezar a jugar. Se usa mucho las cuartas también, los golpes. Sí, algunos riffs. Entonces, resumiendo, tenemos la intro. Pirapupi, guki, canacacam. Pirupi, pam, po, pam, po, pam. Surapopam. Para tema up. Come on baby. Pirupi. Para tema B. Kiss me baby. Day to do. Para. Pa. Y ahí vuelve el tema. Así que bueno, a darle nomás, tocar todo lo que se pueda. Muchas gracias por estar ahí, por el comentario, el like, el darle, suscribirte, darle a la campana. Y te dejo un poco de información sobre Escuchame una cosa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés. ¿Qué es Escuchame una cosa? Un libro para leer y escuchar, porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música, también para estudiantes, que quieren profundizar un poco, entenderla mejor. Está dividido en dos grandes partes. Por un lado, en la primera, es la parte quizás que más texto tiene para solo leer, en el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical, ¿sí? Tocar con otros, la composición, la creatividad, el rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo, la música como un camino. Y en la segunda parte es un poquito más técnica, en donde hablamos de los elementos fundamentales de la música con ejemplos que justifican. También analizamos distintos géneros. Quizás todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de Spotify y YouTube. Están organizadas para que vos vayas leyendo para escuchar, porque es muy importante que escuches los ejemplos. El libro está en dos formatos: el formato físico en papel tradicional y el libro electrónico, que te sirve para todos los celulares, tablet, PC, notebook, y para lectores de libros electrónicos. Aquí abajo te dejo toda la información respecto al libro para poder pedirlo desde Argentina, desde el resto del mundo, el físico, el ebook, todo ahí. Así que muchas gracias y a seguir aprendiendo.